a iniciar este programa hablando de comunidad internacional que está tomando medidas, o mejor dicho, sigue con las medidas frente a la crisis política que se vive en Nicaragua. El gobierno del presidente Donald Trump impuso sanciones nuevas. ¿A quién? A la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, y a Néstor Moncada. Él es asesor de seguridad nacional del presidente Daniel Ortega. Esto en respuesta a la violación a derechos humanos y a la corrupción en el país centroamericano. Esta decisión implica el bloqueo de cualquier propiedad de estos funcionarios que estén en manos de estadounidenses o bajo jurisdicción de la Unión Americana. Además, se prohíbe a cualquier ciudadano de Estados Unidos realizar negocios con ambos. La Casa Blanca ha comunicado también la suspensión de su entrada en la nación. Para Washington, Nicaragua constituye una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Palabras escritas en la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, en la que también se sancionó al círculo más cercano del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta y esposa del mandatario y el consejero de Seguridad Nacional. Y aunque el efecto inmediato es evidente, los expertos ven más allá. Cynthia Arnson y Michael Shifter analizan las repercusiones en Nicaragua. Puede aumentar un poco el ánimo de la oposición, mostrando que estas personas están descalificadas por el gobierno de Estados Unidos. Puede afectar mucho los intereses económicos de los que tienen poder en Nicaragua. Entonces puede haber un efecto. Lo que pasa es que no se sabe hasta qué punto el impacto afectaría realmente la disposición del gobierno para mantenerse y quedarse en el poder o no. Pero también fijan la mirada en Washington. Lo que no se sabe hasta ahora es cuál es la estrategia real del gobierno de Estados Unidos. Las sanciones pueden ser una parte de una estrategia, pero ¿cuál es la salida que ellos están buscando? Junto a la presión de la Casa Blanca, el Senado estadounidense realizó enmiendas y aprobó un proyecto de ley llamado NICA Act, preaprobado ya por la Cámara de Representantes. Este proyecto ahora tiene el camino casi libre para que llegue al escritorio del presidente Trump y se convierta en ley. El gobierno sandinista afirma que las sanciones a sus dos funcionarios son parte de lo que llama la política injerencista e intervencionista de Estados Unidos. Saludamos a esta hora en Nicaragua a José Dávila Membreño, el ex embajador de Nicaragua en Alemania. Un buen día, gracias por estar con nosotros. Y buenos días, un saludo a toda la audiencia de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Justamente estas protestas contra Ortega, contra Murillo, su esposa, además vicepresidenta, iniciaron en abril de este año, 2018, por unas fallidas reformas de seguridad social. Se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario debido al saldo mortal, según dicen muchas personas de la oposición, en estas manifestaciones tras 11 años de gobierno. La pregunta aquí es, ¿sirven las sanciones que se están viendo, que no han terminado, según dice Estados Unidos y la comunidad internacional, contra el gobierno de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo? Claro que sirven, claro que los afecta y ellos así lo han sentido. Esa medida que para nuestra opinión tienen ellos la responsabilidad, ellos son los únicos culpables porque no han detenido la represión desde abril. Han desoído al pueblo de Nicaragua, han desoído a los organismos internacionales y ahora Estados Unidos está con esas sanciones directas. Sí los va a afectar y la esperanza que tenemos en Nicaragua es que eso los pueda obligar a tomar una posición en cuanto a parar la represión y en cuanto a entrar a un diálogo que permita una salida política y pacífica, que es lo que nosotros queremos para salir de esta grave crisis que nos aflige. Ahora, justamente el presidente Ortega ha negado o en reiteradas ocasiones cualquier tipo de acusación. Asegura que todo esto se trata de un intento del golpe de Estado. ¿Todavía el presidente podría referirse en estos términos cuando no ha cesado el descontento social y cuando ya estamos hablando de que vamos a culminar el 2018 y no hay una salida política a toda la crisis social que vive Nicaragua? Sí, él está persistiendo en acusar a la oposición y sobre todo a los jóvenes de un intento de golpe de Estado, pero ninguna persona, institución, gobierno en la comunidad internacional da crédito a eso, mucho menos acá.
Sencillamente fue una protesta nacional que tuvo 2 detonantes en abril, pero ya desde antes en Nicaragua había mucha inconformidad en los últimos 11 años. Esos fueron los detonantes. Él va a insistir en acusar de terrorismo, sigue acusando de terrorismo a los jóvenes universitarios. Ya 30 de ellos han recibido sentencias de entre 20 y 25 años de cárcel, con leyes inclusive hechas después de abril. Consideramos de que él está cerrado, está insistiendo en esas mentiras. Aquí lo que hay es un deseo, una aspiración de los nicaragüenses de que tengamos libertad, democracia y respeto a derechos humanos. De eso es lo único que se trata, y las protestas han sido cívicas. Sin embargo, la respuesta ha sido armada, paramilitares, policías, fuerzas de choque armadas, en una ofensiva y una represión brutal contra el pueblo que nunca antes se había dado en la historia de Nicaragua. Ahora, señor Dávila, embajador, usted como conoce mucho de la política internacional, ¿cómo deben manejarse pues organismos internacionales, países también que forman bloques importantes? ¿Usted cree que se ha hecho suficiente a nivel internacional sobre una situación que se vive con mucho dolor por parte de los nicaragüenses? Sí, yo pienso que la comunidad internacional tiene sus instrumentos, ¿verdad? Y recordemos que ellos se mueven dentro del marco de la diplomacia, que es evitar profundizar un conflicto, tratar de superar un conflicto por medio de la persuasión y los instrumentos diplomáticos. Naturalmente que aquí en Nicaragua la gente quisiera ver algo más, pide que se aceleren más acciones, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, nosotros estamos muy satisfechos y agradecemos a la comunidad internacional ese apoyo al pueblo de Nicaragua y esa exigencia al gobierno de que acepte el diálogo nacional, de que acepte adelantar las elecciones y que sean libres, que acepte una salida política y pacífica. Eso es bastante, y ahora con estas sanciones de los Estados Unidos vemos que cada país, de acuerdo a una resolución de la OEA el 2 de agosto, cada país también puede tomar medidas unilaterales que considere conveniente para impulsar a eso, a una salida pacífica y política que el gobierno de Ortega se ha estado negando sistemáticamente, y más bien ha ido aumentando la represión. Vamos a agradecer a José Dávila Membreño, el ex embajador de Nicaragua en Alemania. Gracias por estos minutos dedicados a la mañana de NTN 24. Deseándole un buen día. Muchas gracias.